¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí para llevar a cabo nuestro video. Por medio de este video llevaremos a cabo la enseñanza. Estamos hablando acerca de Judas, un hombre que traicionó al Señor Jesús. Este hombre buscaba su bienestar, buscaba tener un lugar dentro de la sociedad, buscaba poder, buscaba tener una buena posición. Y pues aparte le gustaba el dinero, aunque no fuera de él. Vamos a ver la venta del Señor Jesús. ¿Cómo llevó a cabo Judas la venta del Maestro? Les hablaba acerca de un autor, el autor de un libro, que este hombre, apellidado Palma, él registró en su libro La Pasión del Señor, que Judas, ¿verdad?, llegó a sentir cierta antipatía por el Señor Jesús. Pues recordemos que Judas era ladrón. Así lo describe la palabra del Señor, que Judas era ladrón. Y por el otro lado, el Maestro siempre predicaba a favor de la pobreza y condenaba la codicia. Entonces, Judas se encontraba en un polo opuesto a lo que el Señor Jesús predicaba, de tal manera que este hombre endureció su corazón y culpaba al Señor de su propia inquietud, de su propio malestar, murmurando de él, censuraba todo lo que hacía, en vez de reconocer todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Esto es lo que pone el escritor Palma en su libro, hermano. Después de esto viene el complot. Viene una reunión, el Sanedrín. El Sanedrín se reúne para matar al Señor Jesucristo. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 11, verso 47 al 53. Juan capítulo 11, verso 47 al 53. Dice la palabra del Señor: entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio. Sanedrín, hermano, era la espada ejecutora de la ley judía. El Sanedrín era un grupo de sacerdotes de diferentes partes. Ellos se reunían para hablar situaciones referentes al templo, referentes a la religión. También lo hacían para juzgar. Era un brazo ejecutor de lo que la ley judía marcaba. Así que ellos dijeron, ¿verdad?, en su reunión: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Dice la palabra del Señor: si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Eso es lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 11. Hay otra referencia bíblica acerca de esta reunión. Y nos enfocamos en esta reunión. Ahorita les voy a decir por qué. Mateo capítulo 26. Ahí encontramos otra referencia
Mateo capítulo 26, verso 3 al 5. Dice la palabra del Señor: Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Recordemos estas palabras también, hermanos. No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esta reunión que ellos tuvieron, la hicieron 2 días antes de la crucifixión del Señor Jesús. Ellos no querían tomar a Jesús durante la Pascua, hermanos. Por eso aquí en la palabra del Señor dice: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos no querían tomar al Señor Jesús durante la Pascua, porque en esos días la gente se reunía, venía de diferentes lados, venía de las aldeas, venía de diferentes lugares para celebrar la fiesta. Entonces ellos, hermano, pensaron que el pueblo estaba con Jesús y no querían arrestarlo y matarlo, porque inmediatamente el pueblo haría un alboroto. Entonces tenían miedo que la gente se les rebelara a ellos. Por esa razón decidieron no tomarlo durante la Pascua. Pero algo sucedió de una forma extraordinaria. Jesús sí fue arrestado, hermano, precisamente durante la Pascua. No porque ellos lo querían así, sino yo creo, hermano, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos enseña que los tiempos del Señor son perfectos. Ellos no lo querían de esta forma, no querían que el Señor Jesús fuera apresado en el día de la Pascua, pero en realidad sí fue arrestado ese día. Fue precisamente durante la Pascua cuando Él fue arrestado, porque era el momento en el que el Hijo de Dios debería de morir, ya que los tiempos de Dios concuerdan, hermano, con sí mismos. Los tiempos de Dios son perfectos. Él no llega antes, no llega después. Así que son perfectos, hermano, los tiempos de Dios. Este acontecimiento tenía que suceder en esa fecha, hermano, debido a que Dios tenía preparado otro acontecimiento, y este acontecimiento iba a pasar 50 días después. Así que después de que el Señor Jesús es crucificado, 50 días después, era la llegada de la tercera persona de la Trinidad, a la cual el Señor Jesús llamó Espíritu Santo. Y eso es conocido como el día del Pentecostés. Por eso tenían que ser 50 días después de la Pascua. Exactamente esos 50 días. Entonces el Señor Jesús es apresado esa noche. Esto fue lo que precipitó el arresto de Jesús. Esto fue lo que precipitó la traición de Judas. Volvamos a la reunión del Sanedrín. Esta reunión, hermano, fue llevada a cabo en la casa de Caifás. Entonces, esta reunión, en cierta forma, era una reunión ilegal, porque según la ley judía, solo ellos podían reunirse en el salón del templo oficial del Sanedrín. No podían reunirse en ningún otro lado, tenían que reunirse en ese lugar. Era el lugar donde ellos llevaban a cabo sus juntas oficiales. Pero sin en cambio, esta junta que ellos hicieron, la hicieron en el patio de la casa de Caifás. Entonces ellos, viendo que no tenían argumentos, no tenían pruebas, no tenían con qué acusar a Jesús, tuvieron que hacer sus reuniones en secreto para que pudieran encontrar alguna forma de acusar al Maestro. El enemigo, hermano, verdad, más grande del cristiano es el religioso, el espíritu religioso.
Estos hombres religiosos en ese momento se estaban proclamando enemigos de Jesús. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 3, la palabra del Señor nos dice, del verso 3 al verso 6, dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vea lo que estaba sucediendo con Judas. No solamente había tratado con el sistema religioso, sino también con el sistema político. De alguna manera, hermano, estaba de acuerdo con los jefes religiosos y con los jefes de la guardia, con los soldados. Al momento, dice la palabra del Señor, en que entró Satanás en Judas, Satanás comienza a trabajar en él. Y este hizo cambiar los planes del Sanedrín. Estos hombres que le entregaron el dinero a Judas a cambio de la vida del Señor Jesucristo. El libro de Deuteronomio, hermano, nos enseña a nosotros en el capítulo 27, verso 25. Dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Ahora veremos cómo Jesús anuncia que el traidor estaba entre los 12. En Mateo capítulo 26, verso 20 y 21. Dice que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús en estos momentos? Cuando Él decía esto, hermano, el Señor Jesús estaba acelerando el trabajo de Judas, estaba acelerando lo que el Sanedrín no quería que sucediera ese día, que era que Judas se los entregara. Tal vez delante de la gente Judas no levantó sospechas de que él fuera un traidor, porque tal vez era una persona hipócrita y una persona astuta. ¿Cómo el tesorero del maestro lo iba a entregar? ¿Cómo era posible que el Señor Jesús nunca tuvo un comportamiento diferente con Judas, sino que el trato que les daba a los discípulos también se lo daba a él? ¿Cómo iban a sospechar de una persona que se sentaba en la misma mesa con el maestro? ¿Cómo iban a sospechar de alguien que caminaba junto a él? El libro de Juan, capítulo 13, verso 27. Ahí dice, hermano, la palabra del Señor dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. El Señor Jesús estaba acelerando esa entrega. Entonces, Judas, al saber que ya había sido descubierto, que el Señor Jesús ya se había dado cuenta de lo que él iba a hacer, inmediatamente va con los sacerdotes a informarles sobre dónde, en qué lugar podían aprehender a Jesús. Mientras eso ocurre, hermano, el Señor Jesús y sus discípulos van al monte de los olivos. Judas se encontró, hermano, durante el día jueves
el momento perfecto para vender a Jesús, para poderlo entregar. Tal era su mala intención, hermano, hacia el Señor Jesucristo, que no tardó en venderlo a sus más terribles enemigos. Esa era la posición de Judas. Inmediatamente fue y los vendió con sus enemigos, los sacerdotes de la ciudad, junto con el sumo sacerdote, durante una reunión en el palacio de Caifás. Judas, hermano, ¿verdad?, sabía que los fariseos buscaban a Jesús con la única intención de matarle, y pensó que no les convenía en esas circunstancias seguir apareciendo. Judas sabía que no le convenía seguir presentándose como un discípulo del Señor, así que decidió asegurarse. Él sabía las intenciones de Sanedrín con respecto a Jesús, y tal vez Judas pensó que podía sucederle lo mismo si se encontraba al lado del Maestro. De alguna forma, Judas mejor decide asegurarse y ganar tal vez algunas monedas, tal vez ganarse amigos poderosos, ganar dinero al vender al Señor Jesús. Tras negociar con la vida del Maestro, Judas decidió definitivamente vender al Maestro por 30 monedas de plata. Judas, hermano, ¿verdad?, era una persona interesada, una persona que quería adquirir poder. Vendió al Maestro por 30 monedas de plata, alegando que merecía lo que estaba planeado hacer con él. Desde en aquel momento, según el Evangelio de Mateo, dice que estuvo siempre planeando un momento oportuno para entregar a Jesús. Judas pagó caro su traición. Al arrepentirse Judas comete otro error, que este error fue el haberse quitado la vida. Su falso arrepentimiento, un hombre que vivía sin santidad, y más que arrepentimiento venía una carga de conciencia, que es lo que vino sobre la vida de Judas. No obstante, a sabiendas de que Jesús iba a ser crucificado, este hombre sabía que el Señor Jesús iba a ser asesinado, hermano. Judas pronto se arrepintió de lo que había hecho e intentó ponerle solución a su error. Él devolvió a los sacerdotes su dinero, como si él, al devolver el dinero, ya no tuviera culpa del daño que iba a sufrir el Maestro. Sin en cambio, no fue suficiente. Los sacerdotes ya habían decidido la suerte del Señor Jesús. Esto fue demasiado duro para Judas. Esto fue algo, ¿verdad?, que vino a conmocionar la vida de Judas. Tras arrojar las monedas, este hombre arrojó las monedas a los sacerdotes, pero comete un error más. Se colgó de tal manera que dice la palabra del Señor que cayó de cabeza y sus entrañas se desparramaron al partirse su cuerpo por la mitad. Existen dos relatos en la Escritura. Vamos a ver cuál sería el relato correcto. Judas se ahorcó. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo que Judas se ahorcó, o Judas murió al caerse. Ambos relatos pueden ser verdaderos. Una pregunta relacionada es también si Judas compró el campo del alfarero, o fueron los sacerdotes quienes lo compraron. Vamos a ver esto respecto a la forma en que Judas murió.
es una simple redacción de los hechos, hermanos. Judas se ahorcó en el campo del alfarero. Mateo capítulo 27, verso 7 dice que él se ahorcó. Eso es lo que dice Mateo 27, 7, que Judas fue y se ahorcó. Y esa es la forma en que murió. Entonces, después de que su cuerpo, ¿verdad?, de Judas, dice también la palabra del Señor. En el libro de los Hechos hay un relato, relata ahí Lucas, hace un relato en cuanto a esto, hermano, porque él relata algo que dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 18 y verso 19. El apóstol Pedro estaba diciendo que Judas se había quitado la vida y que al caer de cabeza se había partido y que todas sus entrañas se desparramaron. Este hecho, hermano, que cuenta el apóstol Pedro y relatado por el doctor Lucas, cuando ellos lo dicen, o cuando el apóstol Pedro dice esto, ya habían pasado 40 días cuando el Señor Jesús se les estuvo apareciendo después de la resurrección. Entonces se cree esto, que después, ¿verdad?, de que Judas se colgó, su cuerpo se comenzó a descomponerse, comenzó su cuerpo a hincharse, que la cuerda o tal vez una rama de la cual él estaba colgado se rompieron y su cuerpo cayó. De esa manera, reventándose, y de esa manera se desparramaron sus entrañas porque su cuerpo ya estaba descompuesto. El pasaje de los Hechos supone el ahorcamiento de Judas, ya que un hombre que cae de una altura normalmente, posiblemente fuera de la altura de un árbol, no resultaría que su cuerpo se reventara. Solo un cuerpo en descomposición pudiera haberse reventado de una caída. Así que, por tanto, Mateo menciona cómo Judas muere y muere ahorcado. Y Lucas se centra más en el horror que rodea la muerte de Judas, que después cae de cabeza y se revienta y sus entrañas se desparraman. Respecto a quién pagó el campo de sangre, porque Judas ya había arrojado las monedas a los sacerdotes. Así que podemos cotejar estos dos hechos. Judas se le prometieron 30 monedas de plata varios días antes, ¿verdad?, del arresto de Jesús. Después de haber realizado este acto, ¿verdad?, se le pagan las monedas de plata a Judas, un dinero que tuvieron los sacerdotes. Y como Judas fue el que había adquirido ese dinero por la venta de Jesús, aunque se los dio a los sacerdotes, ellos dieron el pago para ese campo, el campo del alfarero. Por eso en la escritura se lo adjudican a Judas como él haberlo comprado. Amados hermanos, Judas cometió dos errores terribles. Judas cometió el error de traicionar al Maestro, de entregarlo, vender a Jesús. Ese fue un error grave, pero cometió otro error también más grave aún, porque dice la palabra del Señor en el libro de Mateo que él se arrepintió, pero va y se quita la vida. Así que de esos dos errores, de uno se arrepiente, el cual fue haber entregado a Jesús, pero del segundo error ya no tuvo tiempo de hacerlo, hermanos. En el próximo video estaremos hablando acerca de la negación del apóstol Pedro en Mateo capítulo 26, verso 33 al 35, donde dice la palabra del Señor que respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo,
me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a estar hablando acerca de la negación del apóstol Pedro en el próximo video. Que el Señor les bendiga grandemente, esperando que el Señor les esté bendiciendo de una forma abundante, amados hermanos. Saludos y muchas bendiciones.